Jesús llegó a aquel lugar y mirando hacia arriba dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Damos gracias a Jesús. Damos gracias al Espíritu Santo. Este pasaje nos habla de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Era un hombre rico. Era jefe de los publicanos. Publicanos se le llamaba a un grupo de gente que se ocupaban de cobrar los impuestos, que pertenecían a Roma. Ellos iban casa por casa cobrando los impuestos, y Zaqueo era el jefe de ellos, y se hizo rico. Se hizo rico. Roma había implantado una cuota de impuesto, después Zaqueo aumentaba ese impuesto para que le quede ganancia para él y para pagarle a los que iban casa por casa cobrando los impuestos. A esa clase de gente se le llamaba publicanos. Dice que procuraba ver quién era Jesús. Él quería conocer a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, y también a causa porque él era pequeño de estatura. Era un petizo. Él quería conocer a Jesús. Y qué buen deseo, qué buena disposición es tener este deseo, poder conocer a Jesús. Amigo, amiga, tú que me estás escuchando, ¿tú conoces a Jesús? ¿No te gustaría conocerlo? A lo mejor tú eres creyente, a lo mejor vas a la iglesia, pero ¿conoces a Jesús? Este hombre quería conocer a Jesús. Y un día que se enteró de que Jesús venía para esos lugares, para donde él estaba, se preparó, porque iba a pasar por ese lugar. Y a distancia vio que venía la multitud y seguramente dijo: acá viene Jesús, en esta multitud viene Jesús. Pero a medida que iba acercándose a la multitud, él vio otro problema. Él vio que eran gentes altas de estatura, y él, considerándose de baja estatura, ¿qué hizo? Corrió adelante de la multitud hasta llegar a un árbol, y trepó al árbol, y allí se quedó esperando, porque sabía que la multitud iba a pasar por debajo del árbol, y él podía ver a Jesús, podía conocer a Jesús. Este era un hombre rico, por lo tanto un hombre importante. Y como todos sabemos que todos los que son grandes, todos los que son importantes, se sienten importantes y no van a hacer la ridiculez de hacer algo para que se le rían. Nadie va a hacer esa cosa para que todos se rían. Pero a Zaqueo eso no le importó. El deseo de conocer a Jesús era más fuerte. El deseo de conocer a Jesús era el momento oportuno y no podía dejar pasar la oportunidad. Se subió al árbol. Seguramente alguien le habrá dicho: Zaqueo, ¿te volviste loco? ¿Qué estás haciendo? Él cerró los oídos a los que dirán. A lo mejor allí venían gente que él conocía, porque él era un hombre famoso, conocido.
Cuando alguien quería alguna rebaja de los impuestos por la imposibilidad de pagar esa suma cara, seguramente iban a Zaqueo porque él era la autoridad. Pero a Zaqueo no le importó nada, él quería conocer a Jesús. Se trepó al árbol, a pesar de que podían reírse la gente, burlarse, pero a él no le importó nada. Y cuando llegó allí, Jesús se detuvo, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, baja deprisa. Lo nombró. Esto seguramente sorprendió a Zaqueo. Zaqueo no lo conocía, pero Jesús ya lo conocía. ¿De dónde lo conocía Jesús a Zaqueo? Lo conocía de toda la vida, porque Jesús es Dios. Y Él conoce todas las cosas, aún los pensamientos del hombre. Papá, mamá, tú que me estás escuchando, el Señor está conociendo lo que hay en este momento en tu corazón. Tu pensamiento, tu sentimiento, el Señor los conoce. Lo que tú estás hablando ahora, el Señor lo está oyendo. Dios conoce todas las cosas. Y cuando Él llegó al árbol, a aquel sicómoro, miró para arriba y sin que nadie le dijera: este hombre se llama Zaqueo, es el jefe de los publicanos. Sin que nadie, Jesús no necesitó que alguien le dijera quién era. Él conocía a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja de este árbol porque es preciso que yo hoy entre en tu casa. Y Zaqueo bajó deprisa. Imagínese el gozo de Zaqueo, que Jesús lo conociera a él. Él estaba recién conociéndolo, pero Jesús ya lo conocía. Y entró a su casa. Y seguramente otra gente también, porque allí estaba Jesús con la gente. Y muchos afuera comenzaron a criticar. Ya no a burlarse de Zaqueo, sino a criticarlo, porque dejó entrar a un hombre pecador. Porque para la gente Jesús era un pecador. Pero a Zaqueo no le importó nada. Zaqueo quería conocer a Jesús. Jesús ya conocía a Zaqueo. Y Jesús le dijo: es necesario que yo entre en tu casa. Entonces para Zaqueo fue un honor que Jesús entrara en su casa. Un privilegio. Y allí seguramente le habrá servido algo de comer. Y Jesús allí habló, enseñó respecto a Dios, el camino a Dios, el amor de Dios, la paz que el hombre necesita está en Dios, el gozo que el mundo necesita está en Cristo. Y cuando termina de hablar, Zaqueo ya fue tocado por las palabras de Jesús. Zaqueo ya fue tocado por la presencia de Jesús. Y él dijo: Señor, si en algo he defraudado, devolveré la mitad de mis bienes, daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, le devolveré 4 veces más de lo que me pidan que yo les he defraudado. Si a alguno le defraudé, le estafé 100 pesos, le voy a devolver 400. ¿Qué produjo el cambio en el corazón de Zaqueo? La presencia de Jesús, las palabras de Jesús. Esto es lo que el mundo necesita. Esto es lo que la Argentina necesita. Esto es lo que los pueblos necesitan. No necesitan más armas. No necesitan más policía en la calle. Necesitan a Jesús para que sus vidas fueran cambiadas y transformadas así como fue transformado. ¿Quién va a devolver por una simple enseñanza que Jesús pudiera haber dado allí en la casa de Zaqueo? ¿Quién va a dar la mitad de los bienes a los pobres? Y después de lo que él le quedaba, la mitad de lo que él se quedaba, de esa mitad le iba a dar 4 veces más a aquel que viene a reclamarle que le cobraron de más, que le estafaron. ¿Quién? Eso fue un cambio radical. El hombre no lo estuvo pensando, fue un cambio radical. ¿Y qué produjo eso? La presencia de Jesús. Las palabras de Jesús. Porque las palabras de Jesús eran espíritu y son vida. Y
Y cuando llegan al corazón, surte como un alimento que le invade de paz y de gozo. Eso solamente lo hace la presencia de Cristo en los corazones de los hombres. ¿Escuchaste? Vuelvo a decir, hoy me indignaba escuchando las noticias. Me indignaba porque nadie habla de Dios, nadie habla de Cristo. Nadie habla de que el problema está en el corazón y que Cristo solamente tiene la palabra, el arma, el poder para cambiar los corazones de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, para que dejen la droga, para que dejen la prostitución, para que dejen la delincuencia. Solamente Cristo tiene, pero nadie habla de eso. Nadie habla. ¿Por qué nadie habla? Porque Satanás, el príncipe de este mundo, que trabaja en la oscuridad, gobierna y maneja los pensamientos y los corazones de los hombres. Y si alguien se atreve a hablar de Cristo, enseguida le sacan el micrófono y sacan del tema, porque Satanás es el que controla. Y también tengo una palabra para los pastores, para las iglesias. Hoy las iglesias están desunidas. Hoy podemos caminar 200 metros para allá, encontramos una iglesia. 300 metros para aquel lado, encontramos otra iglesia. Pero los pastores no se conocen. Y es un día, hace 6 años aproximadamente, el Señor puso en mi corazón la necesidad de unirnos con los pastores de las iglesias de la zona. No puede ser que estemos tan indiferentes. Yo estaba atendiendo una obra aquí en el barrio Cortijo, y a 200 metros, 250 metros había otra iglesia. Yo no conocía al pastor de ese lugar y el pastor de ese lugar tampoco me conocía a mí. Y a lo mejor un día nos cruzábamos allí en la parada de colectivo y yo no lo conocía, él no me conocía y sin embargo era un pastor, hijo de Dios. ¿Y cómo podemos estar desconectados? ¿Cómo podemos estar tan indiferentes? Porque no nos conocemos. ¿Por qué no nos conocemos? Porque no buscamos la unidad. Entonces, ¿qué puso el Señor en mi corazón? Un sentir. Hablé con hermanos que estaban conmigo allí en la iglesia. Le dije, tengo esta necesidad, este sentir. Y le agradó al hermano y comenzamos a visitar la iglesia de la zona. Visité 8 iglesias, no, visité más, pero invité a 8 pastores, al pastor y a la esposa, a reunirnos un día domingo, por la mañana. En este caso yo lo invitaba a mi iglesia, para tener un tiempo de oración, para conocernos, para tomar un café y para almorzar al mediodía juntos. Mi esposa con otra hermana prepararon empanada, prepararon comida. La invitación fue para el pastor y la esposa del pastor. 8 iglesias. Cuando llegó el día domingo, ¿sabe cuántos me aparecieron? Y todos me prometieron que sí. Todos me dijeron que iban a estar. Había un par de pastores que me dijeron, yo no voy a poder ir, pero puedo mandar a un hermano diácono para que vaya en mi lugar. Perfecto. Pero no fue nadie, solamente un pastor. Y ese pastor fue sin su esposa, llevando a otros hermanos conocidos de él. No fue nadie. Después hablan de unidad. ¿Qué unidad? Allí me demostraron que la iglesia está desunida, que los pastores hablan de unidad, pero no quieren la unidad. Y yo he hablado con ellos, no meternos con la doctrina o las formas que uno lleva adelante de su iglesia. No entrometernos, no, solamente para orar, para conocernos y para apoyarnos. Si una iglesia tenía algún evento en tal fecha, comprometernos para estar allí apoyando aquel evento. Y mañana podría estar yo realizando un evento, alguna reunión especial, y esos pastores o alguno de los pastores poder acercarse para estar presente y de esa manera uno sentir el apoyo. Y nos conocemos y hablamos. Yo le paso mi número del celular
yo recibo el número del otro pastor y tengo los números, entonces de tanto en tanto, ¿cómo anda pastor? ¿Cómo anda hermano? Un mensajito. O sea, comunicarnos y orar los unos por los otros. Eso es buscar la unidad, sin entrometernos en la doctrina de la forma que uno maneja la iglesia, sin meternos en eso, simplemente para conocernos, para orar por el barrio, por la ciudad, por los hermanos de las iglesias. No fue nadie, amigo que me estás escuchando, no fue nadie, hermano tú que me estás escuchando, no fue nadie. Después vos lo escuchás hablar de unidad, cuando la realidad es que cada uno está ocupado en su quintita, le importa poco y nada la quinta del otro. Entonces eso es lo que Dios ve. Y la unidad, así como la oración es un arma poderosa, la congregación, o sea, congregarse es un arma, el ayuno es un arma, la unidad es un arma poderosa en las manos de Dios. El diablo no quiere que las iglesias se unan, que los pastores estén unidos, que se reúnan aunque sea una vez por mes, cada 3 meses, que los pastores de las iglesias de la zona, o más allá de la zona, que quiera compartir, aunque sea cada 3 meses, tener una reunión, en una oportunidad en mi iglesia, en otra oportunidad en la iglesia de otro pastor, y cada 3 meses poder juntarnos, charlar, conocernos más, llevar la carga los unos de los otros, que pueden presentar a algunos de los pastores. Ese día cuando llegó los hermanos, las hermanas que prepararon la comida, desilusionada, se preparó comida para 20 personas, apenas éramos 5 o 6. O sea, yo, mi esposa, la hermana y el pastor vino con otros 2 invitados. Entonces, Satanás hace fiesta cuando las iglesias están desunidas, y esto es el problema. La iglesia de Cristo no puede llegar a los corazones, no puede bendecir la ciudad porque la iglesia está desunida. Los pastores se tienen que buscar los unos a los otros, buscar conocerse, reunirse cada 3 meses, por decir una fecha, para estar juntos, para orar, para tener un tiempo de oración, de comunión, de diálogo. Eso es unidad. En el mundo